Buenas noches con cada uno de los presentes nuevamente. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes hoy. Permítanme presentarme. Soy Harley Escobar, ingeniero civil colegiado y titulado en el Perú, con distinción de haberme graduado con honores. A lo largo de la carrera he tenido el privilegio de explorar diversas áreas de la ingeniería estructural, pero uno de los campos que más ha captado mi atención es el análisis dinámico de estructuras y los métodos avanzados de simulación. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema que no solo es relevante para nuestra práctica profesional, sino también representa un área de continuo desarrollo y desafío técnico, titulado Análisis comparativo de respuestas dinámicas transitorias en vigas Timoshenko con un factor de perturbación mediante el método de elementos finitos. Eh, a ver, voy a poner. A ver, perfecto. Bueno, como les mencionaba, hoy tengo el gusto de compartir este tema. El propósito de esta presentación es explorar cómo las vigas modeladas bajo la teoría de Timoshenko responden dinámicamente cuando introducimos factores de perturbación. Usaremos el método de elementos finitos como herramienta principal, lo que nos permitirá comprender las respuestas transitorias y las diferencias en comparación con modelos más simples o tradicionales. Bueno, a medida que avancemos, discutiremos por qué este tipo de análisis es crucial, especialmente en un mundo donde los materiales y las exigencias estructurales están en constante evolución. Espero que esta presentación no solo les brinde una nueva perspectiva técnica, sino que también fomente un diálogo enriquecedor sobre las aplicaciones prácticas y las posibilidades futuras en el diseño estructural. Gracias nuevamente por su atención y empezamos. Esto lo voy a minimizar. Ya. Voy a cerrar el chat. Ya. Bueno, a manera introductoria, en la actualidad, el desarrollo de nuevos materiales está revolucionando campos como la construcción, la aeronáutica, la ingeniería mecánica. Comprender el comportamiento de estos materiales es crucial para evitar fallas estructurales y garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras que los emplean. Ahora bien, ¿cómo podemos entender el comportamiento de estos materiales? El análisis de estos nuevos materiales requiere teorías más avanzadas como la teoría de Timoshenko y otras de orden superior. Estas teorías permiten estudiar de manera precisa las deformaciones por corte, las cuales son significativas en muchos materiales modernos. El uso de teorías clásicas en estos casos no sería adecuado debido a los errores elevados que generan al no considerar adecuadamente este tipo de deformaciones. En este contexto, también es importante destacar los avances en el diseño y la fabricación de elementos estructurales como las vigas. Entre las innovaciones más recientes que se están explorando se encuentran eh, vigas de plástico reciclado con adherencia de metales mediante impresión 3D que combinan sostenibilidad y alta precisión en el diseño, materiales funcionalmente graduados cuya composición varía gradualmente para optimizar propiedades mecánicas y térmicas en función de la aplicación. También tenemos los materiales compuestos laminados que ofrecen alta relación de resistencia y peso y son ampliamente utilizados en estructuras muy críticas. Por otro lado, y finalmente también tenemos las vigas laminadas, o también conocidas como vigas tipo sándwich, cuyos núcleos son ligeros y resistentes, y combinado con capas externas que lo vuelven rígido para así optimizar la rigidez y el peso de la estructura. ¿Por qué es importante un análisis dinámico transitorio en estos nuevos materiales? A diferencia del análisis estático, el análisis dinámico transitorio incorpora el componente tiempo en la evaluación de la estructura. Esto permite a los ingenieros comprender cómo responde una estructura bajo cargas variables en el tiempo, como vibraciones, impactos o cargas cíclicas. Este tipo de análisis es esencial para predecir el comportamiento dinámico de los nuevos materiales y diseñar elementos estructurales que sean resistentes y duraderos. Acá está. Antes de profundizar en el análisis dinámico de las vigas Timoshenko, es importante entender brevemente qué es el método de elementos finitos, conocido como FEM o MEF. Bueno, el FEM es una herramienta matemática y computacional que permite resolver problemas complejos de ingeniería, especialmente aquellos que involucran estructuras, materiales y condiciones de frontera complicadas.
La idea principal detrás del método es dividir un sistema continuo, como una viga, en elementos más pequeños y manejables, conocidos como elementos finitos. En la primera imagen pueden observar una viga de una dimensión discretizada, donde se representa como el dominio continuo se subdivide en una serie de elementos interconectados en puntos específicos llamados nodos. Este proceso de discretización es fundamental ya que transforma un problema continuo en uno discreto y que puede ser resuelto numéricamente. Por otro lado, en la segunda imagen se ilustra la aproximación lineal que se utiliza en el método de elementos finitos. En lugar de trabajar con una solución exacta, que suele ser imposible de obtener, se asume una solución aproximada dentro de cada elemento, como una función lineal o una función polinómica. Este enfoque permite aproximar el comportamiento del sistema con gran precisión dependiendo del número de elementos y del tipo de funciones usadas. Bueno, este método es particularmente poderoso porque al refinar la discretización y las aproximaciones, se puede obtener un modelo muy cercano al comportamiento de la estructura, incluso para problemas tan complejos como el análisis dinámico transitorio. Bueno, hasta ahora hemos hablado del análisis dinámico y el método de elementos finitos, pero también para poder entender con mayor profundidad las vigas es esencial conocer las bases teóricas que las describe. La teoría general de vigas se fundamenta en describir el comportamiento mecánico de una estructura delgada bajo cargas. Uno de los enfoques claves para derivar esta teoría es la serie de Taylor, que permite expandir funciones en términos de sus derivadas en un punto específico. En el slide pueden observar la teoría o la fórmula general de la serie de Taylor. La diferencia de las teorías de vigas, o bueno, las diferentes teorías de vigas son planteadas en base a esta expansión de Taylor, según el número de orden que se le otorgue para cada dirección de la viga. Esta expansión es clave para derivar las distintas teorías de vigas. Al aplicar el campo de desplazamientos y deformaciones de una viga, podemos simplificar las ecuaciones originales dependiendo del grado de precisión que se requiera. Y, por ejemplo, si se consideran solo términos iniciales de primer orden, se obtiene la teoría clásica, la más usada, que es la teoría de Euler-Bernoulli, adecuada para vigas delgadas, donde los efectos de corte son muy despreciables. Por otro lado, al incluir términos adicionales que capturan deformaciones por corte, llegamos a la teoría de Timoshenko, que es más precisa para vigas gruesas o con materiales avanzados, como vigas compuestas o funcionalmente graduadas. Si ampliamos aún más la expansión con términos de mayor orden, obtenemos las teorías de alto orden, también conocidas como HOTS, que son esenciales para analizar materiales aún más complejos. El uso de esta expansión permite un enfoque sistemático para realizar modelos técnicos que pueden adaptarse a las necesidades específicas del análisis estructural, logrando un equilibrio entre simplicidad matemática y precisión física. Bueno, la teoría de Euler-Bernoulli. La primera teoría que exploramos es la de la teoría clásica, también conocida como Euler-Bernoulli. Este modelo es fundamental en la ingeniería estructural y es una de las más usadas debido a su simplitud y su eficacia para ciertos casos. Una de las principales características de esta teoría es que desprecia la deformación por corte transversal. Esto significa que la deformación de la viga se atribuye exclusivamente a la flexión, lo cual es válido para vigas delgadas donde los efectos de corte son insignificantes, como vuelvo a repetir. Esta teoría se asumen dos postulados importantes sobre el comportamiento de la viga. Primero, la sección transversal de la viga permanece plana. Y segundo, la sección transversal de la viga es perpendicular al eje deformable, como se observa en la figura. Estos postulados llevan a un campo de desplazamientos simplificado que se observan en las tres ecuaciones de la pantalla. Básicamente también la figura ilustra la idealización del campo de desplazamientos, mostrando cómo las secciones transversales permanecen planas y perpendiculares al eje deformado de la viga. Aunque la teoría de Euler-Bernoulli es útil y ampliamente utilizada, es importante reconocer sus limitaciones.
Por ejemplo, no es adecuada para vigas más gruesas, materiales compuestos o situaciones donde las deformaciones por corte sean significativas. Para esos casos, es necesario recurrir a la teoría más avanzada, como es la teoría de Timoshenko. Bueno, presentando la teoría de Timoshenko, desarrollado por él mismo en el año 1921, plantea una mejora significativa respecto a la teoría clásica. A diferencia de la teoría clásica, la teoría de Timoshenko sí considera la deformación por corte. La deformación por corte es diferente de cero. Y plantea dos de las tres hipótesis de Euler-Bernoulli, que es la sección transversal de la viga permanece plana. La segunda, el desplazamiento vertical es constante dentro de una sección transversal. Sin embargo, se introduce una premisa más, que es la sección transversal no necesariamente permanece perpendicular al eje deformado de la viga. Esto se debe a que el modelo considera la influencia de las deformaciones por corte, lo que introduce una inclinación relativa entre la sección transversal y el eje deformado. El campo de desplazamiento de esta teoría se describe en las siguientes tres ecuaciones. En la figura se puede observar cómo la sección transversal ya no se mantiene estrictamente perpendicular al eje deformado, reflejando los efectos del corte. Esta teoría, como vuelvo a mencionar, es aplicable para vigas más gruesas, con condiciones de carga concentradas o asimétricas, donde el corte transversal tiene un impacto importante. A pesar de su mayor precisión, la teoría de Timoshenko puede ser más exigente desde el punto de vista computacional, pero es fundamental para lograr resultados fiables en estructuras donde los efectos de corte no pueden ignorarse. Bueno, en los siguientes slides integraremos esta teoría al análisis dinámico transitorio para explorar sus respuestas bajo condiciones reales. Empezando como parte de la formulación y del desarrollo, tenemos el principio de Hamilton. Bueno, Hamilton establece un principio universal que dice que el universo no gasta más energía de lo necesario, sino que hace la mínima acción en cualquier sistema estructural. Para ejemplificar, Hamilton establece que la trayectoria real de un sistema entre dos puntos es la que hace la mínima acción. Es por ello que para Hamilton es más conveniente operar con magnitudes energéticas. Ahora bien, ¿cómo se aplica el principio de Hamilton en la presente investigación? Al principio puede aplicarse para dos casos particulares. Para un cuerpo rígido, donde la energía potencial interna es cero, o para un cuerpo deformable, donde la misma energía es diferente de cero. Para ambos casos se presenta un delta que denota la variación producida por el desplazamiento virtual, y asimismo se denota que la variable K en ambos casos representa la energía cinética. Para el caso de un cuerpo deformable, la energía potencial interna no es nula para el caso de un cuerpo deformable. Y en la ecuación podemos apreciar que la variable pi representaría la variación de energía interna y externa, a diferencia de un cuerpo rígido que solamente presenta energía externa de deformación. De esta manera se observa la aplicación del principio de Hamilton del principio de la mínima acción. Continuando con la elaboración, tenemos el desarrollo del modelo matemático, o la elaboración del modelo matemático, que para desarrollar el modelo matemático del sistema se introduce inicialmente el tensor de deformaciones de Green-Lagrange, que es una herramienta en realidad para describir deformaciones en sólidos continuos. En este caso se considera un comportamiento geométrico lineal de la viga, lo que simplifica las expresiones asociadas, como se muestra en la segunda ecuación, perdón. Una vez definido el tensor de deformaciones, los componentes del mismo pueden expresarse de manera tensorial. Posteriormente, estas expresiones se complementan al sustituir las ecuaciones del campo de desplazamientos derivadas de la teoría de Timoshenko vistos anteriormente, y como resultado final completa el proceso y se obtiene la descripción de la deformación unitaria para todo el sistema, tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal. Esta fórmula constituye la base para analizar el comportamiento estructural del sistema bajo condiciones dinámicas.
Continuando con el desarrollo del modelo matemático, tenemos el trabajo virtual interno. El trabajo virtual interno es un concepto fundamental en la mecánica de sólidos. Su cálculo se basa en las deformaciones internas que sufre un cuerpo bajo carga. En este contexto, el componente principal que describe el alargamiento o el acortamiento es la deformación unitaria, denotada comúnmente como epsilon en la fórmula. A partir de este componente se constituye la ecuación que rige el trabajo interno, relacionado con las fuerzas internas, con las deformaciones a través de integrales en el dominio del cuerpo. En la teoría de Timoshenko se consideran dos grados de libertad clave, que son el x1, eh, que trata del desplazamiento longitudinal, y el x sub 3, que trata del desplazamiento transversal. Con estas restricciones y aplicando propiedades de integración, es posible separar estratégicamente las integrales para obtener una expresión más manejable. Este proceso nos lleva a la ecuación general del trabajo virtual interno para una viga Timoshenko y está representada en la última ecuación. Continuando, tenemos el trabajo virtual externo, que bueno, está relacionado directamente con los desplazamientos que experimenta la viga a lo largo de toda su longitud. En este caso, el desplazamiento virtual aplicado a las fuerzas externas define la expresión que rige este trabajo, tal como se muestra en la primera ecuación. Asimismo, tenemos el desarrollo del principio de Hamilton, visto anteriormente, que nos vamos a apoyar de otro principio, que es el principio de energía potencial total estacionaria, conocida como Pepe. Establece que en cualquier sistema mecánico conservativo existe una energía potencial pi, eh, tal que combina dos componentes claves: la energía interna de deformación U y la energía de las fuerzas externas, V. Bueno, este principio implica que el sistema busca un estado de equilibrio minimizando su energía potencial total. A partir de los principios del trabajo virtual previamente definidos, la energía potencial total pi se obtiene como la diferencia entre el trabajo interno y el trabajo externo. Ahora bien, en el contexto dinámico aparece un nuevo componente, conocido como la energía cinética K, que describe los efectos del movimiento en el sistema. Este término es fundamental para extender el principio de Hamilton a sistemas no conservativos o en análisis dinámicos transitorios, como es el caso que se aborda en esta investigación. Bueno, de esta manera Hamilton combina todos estos términos para describir de manera completa y precisa el comportamiento mecánico de la viga bajo cargas y desplazamientos. La energía cinética. De manera básica, conocemos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto en notación vectorial y de un elemento de longitud no despreciable se puede expresar de la siguiente manera, como la integral del volumen que conjuntamente con el ρ se trataría de un diferencial de masa. ¿Por qué anotamos la ecuación en términos de volumen? Bueno, esto básicamente para facilitar el desarrollo al momento de expandir la integral y obtener el eje x1 como parte de la solución de la integral, tal como se observa en la tercera ecuación de la pantalla. Asimismo, en la ecuación se observa componentes de inercia de alto orden que se pueden obtener a través de la siguiente ecuación. Bueno, de la primera ecuación de la pantalla. Luego de haber obtenido la energía cinética, podemos reemplazar en la ecuación dada por el principio de Hamilton y de esta manera arribamos a la ecuación variacional para un análisis transitorio de una viga Timoshenko. Dejando en stand-by la ecuación variacional, pasamos a lo que es el desarrollo de los elementos finitos para luego acoplarlos ambas ecuaciones y combinarlos en una sola. Bueno, en este slide más o menos se aborda el proceso del modelado mediante el método de elementos finitos, MEF, que sí he explicado anteriormente.
aplicado al análisis transitorio de vigas bajo la teoría de Timoshenko. Este enfoque permite descomponer el problema en elementos discretos, facilitando la solución de ecuaciones complejas mediante aproximaciones. Primero, se tiene la formulación desacoplada necesaria para el análisis transitorio, donde tenemos que el desplazamiento longitudinal Ux de t se aproxima mediante una base de funciones de forma, eh, el símbolo que es acá, multiplicado por componentes temporales, que es el UE del J dependiente del tiempo. Esta aproximación desacopla el componente espacial X, R, y el componente temporal T, lo que significa el análisis transitorio. La ecuación representada describe cómo el desplazamiento total se expresa como la suma de estas funciones de forma escalada. Asimismo, se tiene la semidiscretización o la aproximación espacial. De manera similar, los desplazamientos transversales W de x de t y las rotaciones phi de x de t también se representan mediante una aproximación semidiscreta, utilizando la misma base de las funciones. Estos coeficientes contienen la información dinámica del sistema, permitiendo analizar cómo evoluciona en el tiempo. Bueno, dicho todo lo anterior, luego de haber acoplado los coeficientes de elementos finitos con el campo de desplazamiento de la teoría de Timoshenko, se reemplazan dichos coeficientes, que son conocidos como números y pesos de Gauss, y se resuelve dicha ecuación. Dado que este proceso matemático es muy complejo, se realiza un código computacional en el software Maple, y de esta manera se obtiene las matrices de masa. Como se ve en pantalla, las matrices de rigidez y la matriz de fuerza. Integrando estas matrices dentro de la ecuación variacional, se obtendrá la ecuación que rige el movimiento general de la viga. Como se puede apreciar, esta ecuación general de movimiento es una ecuación más familiar y manipulable en términos de matrices. Sin embargo, aún se cuenta con un inconveniente, que es el componente temporal. Es por ello que para este punto es necesario apoyarnos de una discretización total o aproximación temporal. El método usado en esta sección es la aproximación temporal que nos ofrece Newmark, con el método de Alpha Newmark. Al realizar dicha aproximación, el componente temporal desaparece y se arriba a una ecuación menos compleja, pero igual tediosa e iterativa. Es por ello que, con las ecuaciones obtenidas por Alpha Newmark, se procede a realizar un código computacional para poder continuar y obtener la solución para el análisis dinámico de Vigas-Timoshenko. Bueno, más o menos para explicar el código computacional, se desarrolla en el software MATLAB y se realizan varias subfunciones para aligerar la carga del software. Entre esas subfunciones tenemos el Mesh 1D, que es básicamente la matriz que se encarga de generar las coordenadas globales y genera matrices de conexión. Tenemos a la matriz coef-CNT, que es la subrutina que se encarga de crear y asignar las matrices de cada elemento, que son rigidez, masa y fuerza. La subfunción assemble, que se usa para ensamblar las ecuaciones de cada elemento. También tenemos a la subrutina boundary, donde se leen y almacenan las condiciones de borde impuestas para su posterior uso. La subrutina EQNSolver, que es básicamente la subfunción que resuelve el sistema de ecuaciones algebraicas avanzadas. Y subfunciones de apoyo, tales como Shape1D, que básicamente es la subrutina que se encarga de realizar la aproximación de funciones y sus derivadas a través de los números y pesos de Gauss. Y finalmente, la subrutina que se encarga del cálculo de las fuerzas internas en la viga, la subrutina Moment Shear Force. Bueno, para validar el desarrollo realizado, se optó por compararlo con un benchmarking obtenido del libro Rey del 2019, en la cuarta edición, cuyo libro es titulado Introducción a los elementos finitos. El ejercicio propone determinar el movimiento transversal o la respuesta dinámica transiente transversal de una viga empotrada en ambos lados, si se tienen las siguientes condiciones iniciales.
donde el desplazamiento transversal está dado por W y la rotación está dado por θ. Además nos pide asumir las siguientes propiedades geométricas: longitud igual a 1, elasticidad por inercia igual a 1, densidad por área igual a 1, peralte de la viga 0.01, el módulo de corte por el área, por el coeficiente del módulo de corte, 4 sobre el peralte al cuadrado, y finalmente la densidad por la inercia, el peralte al cuadrado sobre 12. Ahora bien, si observan la parte de la derecha, se tiene tres condiciones iniciales de la viga en diferentes puntos de su longitud, de igual manera con las rotaciones. Para ejemplificar esto, se debe comprender la discretización de una viga. De manera manual, el usuario puede partir a la viga en la cantidad que desee. Para el caso mostrado en la pantalla, se tiene una discretización de dos elementos. Al discretizar la viga, se puede considerar que cada parte contará con sus respectivos nodos y sus grados de libertad por nodo. Sin embargo, el método de elementos finitos también puede discretizar la viga de tal manera que trabaje con mayor precisión, y esto se le conoce como grado de interpolación. Para este punto es importante recalcar que tener grados de interpolación muy altos no es dable, debido a que podríamos incurrir en un error de Sherlocking, que básicamente es cuando la aproximación se aleja del resultado. Bueno, finalmente, del benchmarking mencionado anteriormente, se realizaron 4 análisis, tanto por parte del autor como por parte de esta presentación. De ello podemos apreciar que nuestros resultados tienden a estar muy cercanos al benchmarking conforme el grado de interpolación y el número de elementos aumenta, lo cual valida de manera preliminar el desarrollo de la presentación. Continuando con la validación, se tiene un segundo benchmarking, donde se presenta una viga libre en ambos extremos y se analiza utilizando un coeficiente de perturbación R igual a RD, que define la deformación central que se aplica en una longitud L sub D. Teniendo en cuenta el factor de perturbación, se calculará las deflexiones y rotaciones a lo largo de la viga, considerando diferentes niveles de interpolación P y números de elementos N. Las condiciones de contorno se muestran en las ecuaciones de la pantalla, de acuerdo con la longitud central estimada mediante el coeficiente de perturbación. Además, como dato de entrada, también tenemos las propiedades del material y la geometría de la sección. Con la finalidad de tener mayor precisión en los resultados, se evaluaron dos escenarios utilizando un coeficiente de perturbación de 0.5, considerando una función de interpolación de grado P igual a 8 y un número de elementos de n igual a 8. Finalmente, en la figura se presenta una respuesta transitoria de una viga libre en ambos extremos, utilizando una aproximación Gauss-Legendre y una aproximación de Lobato-Gauss-Legendre para su comparación. La diferencia entre ambos básicamente radica en el número y en el peso del formato de Gauss. Se observa una tendencia similar en los resultados. Sin embargo, los resultados se retrasan aproximadamente 0.03 segundos en comparación con el benchmarking inicial, y se retrasan aún más a medida que pasa el tiempo. Además de esto, se tiene que Gauss-Legendre tiende a ser igual a lo presentado por el benchmarking, pero a pesar de esta similitud, la condición de la función de interpolación de alto orden P igual a 8 se ajusta mejor para un formato de Lobato-Gauss-Legendre, lo que proporciona resultados más precisos. Continuando con los resultados, se tomaron los tiempos iniciales y finales para analizar el comportamiento de respuestas transitorias en una viga Timoshenko bajo una relación de perturbación de 0.5 a través de desplazamiento y rotaciones a lo largo del elemento.
En las figuras mostradas se puede apreciar cómo trabajar con una mayor cantidad de elementos nos proporciona una mejor aproximación al resultado, tanto para desplazamientos como para rotaciones. Eh, bueno, a manera también de comprender mejor el comportamiento transient de una viga Timoshenko, también se realizó un estudio paramétrico. Para este estudio paramétrico, en primer lugar se optó por mantener el área de la sección. Sin embargo, la proporción de peralte y la base de la viga serán variables. Al analizar los datos obtenidos en la tabla 1, se verifica que las deflexiones al centro de la luz de la viga para un mismo paso de tiempo se amortizan cuando el peralte aumenta eh, y la base disminuye. Sin embargo, esta tendencia no se mantiene a lo largo de la viga. Según lo verificado en la tabla 2, en esta podemos apreciar que las deflexiones poseen un comportamiento sinusoidal. Según el aumento del peralte, este comportamiento se debe principalmente al cambio brusco de esbeltez, a la condición de borde libre y las deflexiones iniciales que fueron al centro de la luz de la viga. Para el segundo caso, de igual manera se propone mantener la proporción de peralte y la base de la viga en relación 1:1. Sin embargo, el área será variable. Al igual que en el primer caso, se mantienen los datos del benchmarking. Al analizar los datos obtenidos en ambas tablas, se tiene que la primera tabla muestra los resultados obtenidos al centro de la luz de la viga al aumentar el área de manera lineal. Y se observa que para el primer paso de tiempo existe un decremento de la deflexión muy significativo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se observa que el comportamiento no mantiene dicha tendencia. Esto podría ser explicado con los resultados obtenidos en la tabla número 2, donde se observa que se obtiene una mayor deflexión cuando el área es mayor para los primeros pasos del tiempo. Bueno, llegando a este punto, hay 5 puntos claves o 5 premisas claves. En primer lugar sería la relevancia de la teoría de Timoshenko. Y en este análisis se demuestra que la teoría de Timoshenko ofrece una herramienta más precisa para modelar vigas al considerar las deformaciones por corte y las rotaciones. Factores que son muy importantes y que suelen ser ignorados en teorías más clásicas. La segunda premisa sería la importancia del análisis dinámico transitorio. El análisis dinámico transitorio no solo permite predecir el comportamiento de estructuras bajo cargas variables, sino que también es fundamental para diseñar sistemas estructurales más seguros y eficientes en un mundo donde las demandas estructurales son cada vez más complejas. Como tercera premisa y que yo considero que es una de las más importantes, es los nuevos materiales y los nuevos retos. En la actualidad, el desarrollo de nuevos materiales como vigas prefabricadas, con plásticos reciclados, materiales funcionalmente graduados, materiales compuestos laminados, plantean desafíos significativos. Esto requiere de herramientas computacionales más avanzadas, como los softwares especializados y análisis más refinados que integren principios energéticos y mecánicos. Finalmente, como premisa final tenemos a la proyección del futuro. Este tipo de investigación no solo mejora la precisión de los modelos actuales, sino que también abre el camino hacia las tecnologías estructurales más avanzadas y sostenibles esenciales para afrontar los retos del siglo XXI en la ingeniería civil. Bueno, a continuación presento la bibliografía que respalda y fundamenta los conceptos y metodologías empleadas en esta investigación. Bueno, muchas gracias.